para aquellos que llegaron puntuales también. Sí. Bueno, les comento, esta charla se suscribe dentro de una iniciativa de Fundación Pro Bono que se llama Noviembre sin fines de lucro. Van a haber distintos talleres de distintas materias que son tan relevantes en las organizaciones sociales, como pueden ser constitución, hoy día gobierno corporativo, van a haber también temas laborales y tributarios, y la idea es poder cubrir todas esas necesidades para que ustedes que están pensando en su organización o ya están trabajando en una organización, tengan a la vista todas estas variables y estas preocupaciones legales que es importante conocer y saber gestionarlos. El día de hoy nos va a estar acompañando Edmundo Aras, quien es No te consejero en el... olvides, es jovencito mi profesor y esos son mis compañeros. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, Edmundo Aras, quien es consejero en Estudios Morales y DESA y también forma parte del Consejo Consultivo de Fundación Pro Bono, que nos va a estar contando hoy día sobre gobiernos corporativos en entidades sin fines de lucro. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir formulando en el chat, yo las voy a ir agregando acá a mi lista y al final de la exposición las podemos ir resolviendo todas para salir de esta charla sin ninguna duda, con el menor dudas posible sobre este tema que es tan importante. Así que Edmundo. Sí, muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos y gracias por el interés en participar en esta charla taller. Voy a tratar de responder todas las consultas que pueda, siempre quedan algunos temas, pero bueno, comencemos. La primera parte del taller es hablar un poco de a qué entidades sin fines de lucro nos vamos a referir, porque ustedes saben que hay distintas entidades como asociaciones municipales, universidades, sindicatos, asociaciones gremiales y la iglesia. Esta charla no va a incluir a eso. Nosotros solo nos vamos a enfocar en lo que son las fundaciones y las corporaciones, que son las más comunes y que son las organizaciones sin fines de lucro más típicas, ¿ya? Las diferencias principales están ahí indicadas en la tabla. Las fundaciones están constituidas por un fondo, las corporaciones hay un grupo de individuos. La voluntad relevante, o sea, cómo se manifiesta o actúa esta organización, en la fundación está dado por el fundador, en las corporaciones en la asamblea principalmente. El número mínimo para constituir cada una, en el caso de las fundaciones son 3, las corporaciones son 9. Es importante saber que en las fundaciones no hay socios, lo que sí hay en las corporaciones. Y aquí ya empezamos a entrar en lo relativo a lo que es el gobierno corporativo, que está relacionado con la administración, que en la fundación está el directorio y eventualmente un directorio ejecutivo, pero en el caso de las corporaciones está la asamblea, el directorio, la comisión de ética, la comisión revisora de cuentas y el director ejecutivo. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que es importante saber y es importante ir eliminando algunos mitos y establecer algunas características especiales de estas organizaciones sin fines de lucro. Primero, no tienen fines de lucro, que es, o sea, las utilidades que tengan quedan en la organización y no se distribuyen ni a los socios ni al fundador. Eso es muy importante. Los directores no pueden ser remunerados. Pueden las fundaciones y corporaciones realizar cualquier actividad económica que esté dentro de su objeto, obviamente, y que los beneficios o ingresos que obtengan de esas actividades económicas las destinen al fin para el cual fueron constituidas, y también pueden invertir sus recursos, ¿ya? Invertir, eso significa poner depósitos a plazo, comprar inmuebles. No he visto fundaciones o corporaciones que inviertan en acciones, pero si eso es importante para obtener el objeto, eventualmente podría. Ahora, el hecho, y esto es un principio bien importante, el hecho de que no tengan fines de lucro no significa que no tengan obligaciones. Y en verdad, nuestra normativa chilena, a diferencia de otros países, trata a las fundaciones y corporaciones como cualquier otra empresa, ¿ya? Entonces, eso es un punto bien importante. Ahora,
entrando más de lleno al tema que nos convocó, es el tema de los gobiernos corporativos, y aquí me quiero centrar en el directorio. ¿Por qué en el directorio? Porque finalmente la representación y la administración de una corporación o fundación la realiza el directorio. No es el fundador, no es la asamblea, es el directorio, que es lo que se llama como un órgano o cuerpo colegiado que tiene que estar formado por a lo menos 3 personas, ¿ya? Entonces es este grupo de gente que tomará sus decisiones por mayoría o por unanimidad, quien va a decidir el destino final de la organización, no obstante lo que establezcan los estatutos. Ahora, gobierno corporativo suena algo muy rimbombante, complejo, difícil, pero finalmente no le tengan miedo a la palabra, porque, o sea, es cómo nosotros, dentro de nuestra organización, nos organizamos para funcionar, cómo dentro las distintas personas que actúan en la organización se relacionan, cuáles van a ser nuestros principios de transparencia, cómo vamos a registrar nuestras actuaciones, qué criterios vamos a tomar, cómo vamos a rendirle cuentas tanto a nuestros asociados, a nuestros beneficiarios, a la autoridad pública, qué tipos de donaciones vamos a recibir. ¿Vamos a estar dispuestos a recibir donaciones de cualquier tipo de entidad o solo de algunas? O sea, por ejemplo, y es un caso muy típico, o sea, somos una fundación relativa al que promovemos el tratamiento del cáncer. ¿Vamos a estar dispuestos a recibir donaciones de farmacéuticas? ¿Vamos a estar dispuestos a recibir donaciones de las tabacaleras? O sea, todo eso está relacionado. O, por ejemplo, un director puede contratar con la fundación o la fundación podrá contratar a un prestador de servicios que sea a la vez amigo de alguien del directorio, de un trabajador de la fundación. Entonces, todas esas cosas que parecieran como muy amplias, es lo que va constituyendo el órgano lo que se llama gobierno corporativo, o sea, cómo funcionamos nosotros internamente en la toma de decisiones dentro de la organización, y en este caso enfocado principalmente en el directorio. Ahora, ¿qué efecto hay dentro de lo que es el gobierno corporativo o cómo lo vamos armando? Por una parte tenemos lo que es la regulación aplicable y por otra parte es a quienes se aplica esta regulación. Entonces, si nos vamos a lo que es regulación aplicable, dentro de ahí lo primero que tenemos son los estatutos. Esas normas se los dan principalmente los socios en el caso de la corporación o el fundador. Ahí establecemos cuáles van a ser nuestros objetivos, cómo va a funcionar el directorio, qué tipo de actos vamos a hacer, cómo, por ejemplo, cómo va a funcionar el comité de ética, cómo vamos a rendir cuentas, etc. Están, por supuesto, las normas legales, que ahí pueden encontrar normas legales en el Código Civil, está nuestra Constitución, en donde se establece el derecho libre de asociación. Van a haber normas especiales relativas a donaciones, por ejemplo, y todo eso nos va determinando nuestro marco de acción. También nuestro gobierno corporativo va a estar sujeto en parte a las relaciones que tenemos con terceros, por ejemplo, con los trabajadores. No sé, tenemos que cumplir con principios de no discriminación, igualdad de trato, normativas sobre derechos humanos, qué convenios tenemos con el Estado de Chile, o por ejemplo, si contratamos un servicio, ¿qué regulación hay? ¿Ya? Por otra parte, también está lo relacionado con los órganos de fiscalización, que después voy a mencionar algunos en la próxima lámina. Y por supuesto hay otras regulaciones especiales según las actividades que realizan, del país de donde vienen, etc.
Ahora, ¿a quién afectaría todo esto relacionado a los gobiernos corporativos? A los organismos de administración. Y entre esos está el directorio, donde además de los directores, que como decía antes tienen que ser a lo menos 3, hay distintos cargos con distintas responsabilidades. El presidente, que en general es el que representa la organización, el secretario, que también actúa como ministro de fe y encargado de llevar las actas, y el tesorero, principalmente relacionado con el manejo de los fondos. En el caso de las corporaciones también tenemos que sumar el Tribunal de Disciplina, que es el que controla la conducta de los asociados, y por otra parte la Comisión Revisora de Cuentas, que tiene como una función similar a un auditor y ve que los números cuadren tanto de los gastos como de los ingresos. Luego tenemos lo que es la administración del día a día. Hay que tener en cuenta que el directorio no es que esté, por decirlo, comprando el lápiz Bic, pagando las cuentas de la luz, etcétera, sino que ellos piensan en la proyección del objeto de la fundación. O sea, ellos están pensando mucho más en lo que es más estratégico, en llevar lo que sería, va a sonar muy feo, pero el plan de negocios de la fundación o de la corporación, ¿ya? Y el director ejecutivo o toda la rama administrativa, que ahí puede estar, puede haber un gerente general, alguien encargado de comunicaciones, finanzas, etcétera, van a tener que ejecutar este plan de negocio, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante cómo nos establecemos nosotros o cómo nos regulamos internamente como entidad sin fines de lucro? Porque como les dije antes, el hecho que seamos sin fines de lucro no significa que seamos entidades bondadosas, que estamos libres de pecado y somos totalmente inocentes. O sea, todos sabemos de casos de que hay colectas falsas, de gente que se roba los fondos de la organización, etcétera. O sea, entonces hay muchas entidades que intervienen y con las cuales se tiene que relacionar la entidad. Por ejemplo, las municipalidades, en temas de donaciones, todo el proceso de constitución y modificación de estas organizaciones se realiza con la municipalidad, postulación a fondos concursables, etc. Está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que la ley específicamente establece que ellos son los encargados de fiscalizarlo a ustedes y a ellos anualmente tienen que entregar una memoria y el balance. Ahora, pocas veces se ha escuchado de la fiscalización de este ministerio, salvo que existan situaciones muy graves. El registro civil e identificación, que es el encargado de principalmente entregar los certificados de vigencia del directorio y también de la entidad. El servicio de impuestos internos, que los va a fiscalizar como cualquier otra empresa. O sea, si ustedes hacen actividades con IVA, van a tener que hacer declaraciones, declaración de renta a final de año, es el encargado de ver algunos temas de autorización de certificados de donaciones, así que atento a eso. Tesorería General de la República, o sea, si no han pagado los impuestos, si no han pagado las contribuciones, ellos van a estar ahí. Y también hay otras organizaciones, hay otras entidades públicas que se van a relacionar con ustedes según su objeto. O sea, por ejemplo, está el Ministerio de Educación, está el CENSE, Senda, obviamente están los donantes, y los socios en el caso de una corporación. Ahora, antes el tema de la fundación y corporaciones, y esto yo creo que serán hace 10 años atrás, no es que la regulación legal haya cambiado mucho, pero los donantes en general llegaban y daban sus fondos y no controlaban nada de lo que se hacía con los fondos dentro de la organización. Pero ahora, principalmente cuando se trata de acogerse a leyes de donaciones, los donantes son bastante exigentes, o sea, ellos buscan saber qué se hace con sus fondos, que se acredite,
cuál es la calidad de las personas que dirigen la organización. También, y esto pasa también mucho cuando se trata de donantes extranjeros. O sea, a mí me ha tocado asesorar donantes extranjeros que me preguntan que haga toda una revisión tanto de los estatutos de la organización, de su nivel de cumplimiento legal, y también de temas éticos, etc. Ahora, ya cuando se trata de organizaciones muy grandes, la ley las obliga a tener procesos de auditoría externa. Y en este caso, los procesos de auditoría externa son iguales a cualquier sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Comercio. O sea, si la entidad es suficientemente grande, tendrían que contratar a un auditor externo, así como lo hace Cencosud o Falabella. Ahora, las exigencias son bastante altas, en verdad. O sea, tener patrimonio de 4.000 millones de pesos o superior, o ingresos por 2.000 millones de pesos o superior. Entonces, no se asusten, pero es importante tenerlo presente, ¿ya? Ahora, hablemos un poco del directorio, y qué es lo que yo me quería enfocar. Como les decía, el directorio está muy relacionado con la dirección y la administración. Lo que les decía, la dirección es, a ver, yo como directorio tengo que ver cuál es el objeto de mi organización y cómo la llevo a ejecutar ese objeto de la mejor manera posible, ¿ya? Es importante, por eso es importante que el directorio tiene que ser un equipo profesional. No digo que tengan que ser titulado universitario, ni tener un posgrado, etcétera, pero tienen que ser personas comprometidas con la organización. O sea, el directorio de una fundación o de una corporación es similar al directorio de una sociedad anónima. O sea, tienen que entender la actividad de la fundación, y nuevamente, tal vez no es la mejor expresión, pero tienen que entender el negocio de la organización. Muchas veces hay fundaciones o corporaciones que fracasan porque lamentablemente participan en el directorio personas que son amigos o que están comprometidos porque justo la fundación beneficia a uno de sus hijos. Y eso es muy típico, y yo sé que es loable, pero puede generar un problema en cuanto a la proyección de la organización. Y el directorio, tanto además de ver cómo desarrollar el negocio de la mejor manera, cómo obtener recursos, etcétera, también en algún momento tiene que ver si es el momento de terminar con la organización, ¿ya? O sea, esa es la labor del directorio. Y por otra parte, cuando hablamos de la administración, hablamos de la administración en general, no de la administración del día a día, ¿ya? O sea, en general, el directorio en ese sentido ve, por ejemplo, oigan, cómo está funcionando nuestro personal dentro de la empresa. Necesitamos actualizarnos de alguna manera, estamos cumpliendo con temas de registro dentro de la entidad, etc., ¿ya? La labor principal, y como les decía, del directorio es rendir cuenta sobre la inversión de los fondos, ver la marcha de la organización. Y lo importante es que la actuación del directorio no se da de manera individual, sino que se da en lo que se llama las sesiones de directorio, donde sus acuerdos se toman principalmente por mayoría simple, ¿ya? Y esos son acuerdos que obligan a la organización, no obligan al directorio personalmente, ¿ya? Ahora, aunque los directores no son remunerados, sí son responsables de sus actos, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes lleven actas de directorio que precisen la opinión de cada uno de los directores, ¿ya? Si un director quiere salvar su responsabilidad, como se dice, él tiene
que dejar constancia en el acto de que rechazó el acto que finalmente perjudicó el patrimonio de la organización. Responden de lo que se llama legalmente de culpa leve, ¿ya? Que es un nivel mediano de diligencia. O sea, ¿cómo responde un director? Bueno, de manera intermedia, como lo que se dice como el estándar es, oye, ¿cómo tú llevarías ordinariamente tu negocio? Si tú ni siquiera mantienes ese cuidado, o sea, eres responsable. Por otra parte, se genera, la responsabilidad que se genera de los acuerdos de los directores genera lo que se llama una responsabilidad solidaria. O sea, todos los directores que aprobaron un acuerdo y que ese acuerdo produjo perjuicio a la organización son solidariamente responsables. O sea, todos ellos conjuntamente y se les cobra en su patrimonio. Ahora, esto que puede sonar súper fuerte y uno decir, chuta, mejor no me meto en un director de una fundación o una corporación, no es que el directorio acordó comprar un inmueble y el inmueble tuvo problemas y entonces soy responsable, no, o sea, si uno tiene una diligencia o cuidado o si la decisión fue fundada y, pucha, lamentablemente hubo algún problema, eso no significa inmediatamente la responsabilidad del director. O sea, en verdad, tiene que haber una negligencia, un descuido para que se genere la responsabilidad del director. Y aquí quiero hablar, también levantar otro punto que fue uno de los cambios que se dio en la ley, que es lo que se llama la administración desleal. ¿Ya? Es un delito más o menos nuevo, en donde se establecen sanciones para las personas que tienen cargos de administrar el patrimonio de otras personas. Entonces, ahí ellos se sanciona a aquellos que administrando o cuidando, siendo responsables del patrimonio de otro, le cause perjuicio o ejerce abusivamente sus facultades o realice cualquier acción que de manera manifiesta fuera contrario al interés del titular del patrimonio afectado. O sea, por ejemplo, un director que contrata a su primo para construir una obra y contrata al primo a un precio que está sobre excesivamente del mercado, eventualmente podría caer en esta situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque causó un perjuicio al patrimonio de la fundación. ¿Ya? Ahora, para que tengan alguna guía u obligaciones mínimas dentro de lo que es el gobierno corporativo y el rol del directorio, principalmente siempre guiarse primeramente por el estatuto y sus modificaciones. O sea, es muy importante tener bien ordenado y actualizado los estatutos, revisarlos constantemente, porque en ellos se va a establecer cómo tiene que sesionar el directorio, cuándo lo hace, qué actos requieren de un quórum o autorización especial, qué se tiene que controlar, etc. Otra de las cosas típicas que se exigen es los poderes de la entidad. ¿Ya? Cómo se estructura o quiénes van a representar a la fundación o la corporación, especialmente en cuanto al manejo de las cuentas corrientes, cuándo se puede, quiénes pueden o están autorizados para comprar bienes a la organización, quienes tendrán las facultades más laborales, quienes tendrán facultades bancarias, y eso también, a medida que vayan cambiando, se tiene que preparar la documentación de revocación de poderes o ajuste de respecto. Los libros de la organización también es importante tenerlo, especialmente en las corporaciones, porque ahí tenemos que tener bien ordenado lo que es el libro de acta de directorio, el de la asamblea de la organización, el de registro de los representantes, las
actas de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión Disciplinaria, la actualización en los registros públicos, que es fundamental. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, si hay cambio de directorio de los miembros, o sea, tienen que informarlo sí o sí al registro civil, ¿ya? Porque por ese tipo de cosas pueden perder la posibilidad de participar en un fondo concursable público, en obtener una donación o algún subsidio, ¿ya? El registro civil no es que por solo presentar los papeles va a actualizar la información inmediatamente. Yo he tenido casos en que se pueden demorar 1 mes, 2 meses, y entre medio estamos limitados en la recepción de fondos que nos podrían servir a la organización, así que mucho cuidado con eso. Lo mismo con las memorias y la entrega de balance al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Actualmente el Ministerio de Justicia habilitó una página web para hacerlo. Es importante que lo hagan porque en pocos casos yo he visto que el Ministerio de Justicia, cuando no recibe esos documentos, informa al registro civil y podría declarar que la organización no está vigente. Entonces, de nuevo, nuevamente hay que tener cuidado con eso. Y obviamente, sí, dependiendo del objeto que tengan, también tienen que cumplir con sus obligaciones de informar, ya sea al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, al Ministerio de las Culturas. Por supuesto, mantener actualizada su información ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Eso es clave. O sea, si se cambian de domicilio, si cambian el objeto, si cambian los directores o los representantes ante el Servicio de Impuestos Internos, es fundamental. Por eso muchas veces nosotros tratamos de ayudar a las organizaciones en establecer primero como un manual, 5 o 6 páginas, estableciendo cuáles son las obligaciones mínimas que tienen que cumplir. Y por otra parte, ustedes mismos se tienen que ir ordenando con un calendario de actividades. O sea, un calendario de actividades que finalmente va a ser casi anual, donde se establezcan las fechas en que se tienen que realizar las asambleas, la fecha en que se tiene que reunir el directorio, cada cuánto tienen que informar ante el Servicio de Impuestos Internos, cuándo se tienen que pagar las cotizaciones, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Recuerden, ustedes son una empresa como cualquier otra, o sea, pueden tener sindicato, así que pueden tener un proceso de negociación colectiva, etc. Ahora, yo sé que como organizaciones tal vez ante los bancos son un poco distintas la situación, pero tienen ese es el principio general. Y de ahí viene el tema de las memorias, balance y auditoría que habíamos conversado antes. Ahora, en cuanto al directorio, bueno, como les comentaba, yo hice un set de preguntas, tal vez algunas ya vienen después. El contenido del acta de la sesión de directorio. O sea, hay distintas maneras, hay algunos que transcriben totalmente el contenido de lo que se conversa y salen actas de directorio de 10 páginas o más, y hay otras que solo ponen los acuerdos. Ahí cada organización tiene que ver cómo la estructuran, incluso pueden tener un formato, o sea, quiénes asistieron, cuáles fueron los acuerdos que se tomaron, un detalle, es importante igual tener un detalle de los acuerdos, o sea, si el acuerdo va a ser comprar un inmueble, más o menos decir, oye, se va a comprar tal inmueble, el precio estaría por este lado, o si van a entregar poderes a una persona, hay que establecer las facultades respectivas, ¿ya? Eso es importante y que no lo había dicho, porque siempre yo he hablado de actualizar la información principalmente ante entidades públicas, pero otro de los que siempre tienen que estar muy alerta son los bancos. O sea, los bancos, si ustedes cambian el directorio, cambian poderes, se modifica la entidad, hablen con su ejecutivo de cuenta al tiro y le mandan los papeles, ¿ya? Ellos siempre van a estar actualizando esa información.
he visto casos, lamentablemente, de organizaciones que han perdido parte de sus fondos porque el gerente que renunció tenía poderes para sacar plata, pero nunca se le informó al banco que lo habían desvinculado. Entonces, pero el banco puede ser tan importante como informarle al servicio de impuesto interno. ¿A quién le informo los cambios del directorio? Directamente al servicio de registro civil. Hay un formulario, se puede hacer en cualquier oficina de ellos. Como director, ¿me pueden reembolsar los gastos o pagar por los servicios distintos? Sí, a ver. Recuerden que el director está para las cosas más macro, como para ejecutar el plan de negocio, ¿ya? No está para el día a día, incluso no tiene por qué asistir todos los días a la fundación, o sea, tiene que estar involucrado, tiene que entender los números, tiene que entender la actividad, pero no es alguien que esté en el día a día, ¿ya? Pero no recibe remuneración por eso, no se le puede pagar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si un director hace una campaña de marketing para la organización? Eventualmente podría recibir una remuneración. ¿O qué pasa si ayuda con captación de clientes, de asociados? También eventualmente podría pagársele una remuneración. O si la organización le pide realizar algún viaje, también podrían eventualmente reembolsarse los gastos siempre que estén aprobados por el directorio, ¿ya? Ahora, es un tema súper complicado y es muy típico preguntarlo, ¿qué son servicios distintos a los de los propios del director? ¿Ya? Por eso yo prefiero, o sea, salvo que sea algo muy evidente, mejor no incurrir en una remuneración a un director, ¿ya? Especialmente de repente me dicen, oye, si el director revisa la contabilidad y me da su opinión, chuta, eso en el límite, ¿me entienden, no? O por ejemplo, le da consejos al gerente general. Bueno, pero es como lo mismo, ¿no? Entonces, Ahí entiendo, disculpa dime. que te interrumpa, pero es muy importante, por lo que tú decías antes, que esa decisión de si le van a pagar por esos servicios o no, están dentro de las reglas del gobierno corporativo. Es una decisión Sí. que hay que tomar. O sea, no hay que hacer así como vista ciega al tema, sino que hay que sentarse a tomar la decisión de, bueno, Eh, ¿vamos a pagar por esos servicios o no? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y eso es otra cosa que es importante, o sea, no por el hecho de aprobarlo significa que puedan pagar cualquier cosa. O sea, se supone que aquí cualquier gasto que haga la organización o pagos por servicios tienen que ser razonables en lo que nosotros llamamos condiciones de mercado. O sea, si el servicio normalmente me cuesta 100, yo no le voy a pagar al director 200. ¿Ya? ¿Con qué periodicidad mínima debe reunirse el directorio? Depende de la organización, pero en general puede ser, hay algunos que se reúnen cada 2 meses, otros prefieren mensualmente, pero tiene que haber un equilibrio entre que no sea una carga, ni tampoco que el directorio se junte una vez al año, porque si no, no hay ninguna vinculación con la propia organización, ¿ya? Otra de las recomendaciones es que en general se prepare como un calendario de las sesiones de directorio y qué temas se va a hablar, ¿ya? Para así tenerlo más o menos ordenado y no llegar a la sesión y empezar a hablar de cómo te fue respecto a la última reunión en el último mes, etc. ¿Se pueden realizar sesiones de directorio de manera virtual? Bueno, aquí ya empezamos con los temas complicados porque durante la pandemia esto no estuvo regulado para nada, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo nosotros por lo menos es agregarlo en los estatutos. O sea, cualquier tipo de reunión virtual, asamblea de socios a través de manera virtual, incorporarlo en los estatutos. O a lo menos en un acuerdo del directorio, ¿ya? Entonces, eventualmente sí se podría. Después, si soy director y no puedo ir, ¿mando un reemplazo? No puedo mandar un reemplazo. Es lo que se llama es indelegable la función. O sea, si tú eres director,
o no vas, o vas y morís con las botas puestas, pero aquí no puedes mandar a alguien más. Bueno, ya teníamos la reunión de directorio de manera virtual. ¿Existe el voto electrónico? Lo mismo. También se tiene que establecer ahí en los estatutos. Firma electrónica también lo recomiendo que lo establezcan en los estatutos. O sea, hay una ley que dice que la firma electrónica es igual que la firma manuscrita, pero mejor regularlo todo inmediatamente. Clásica pregunta de gobierno corporativo: ¿puedo realizar contratos con mis parientes y otras personas relacionadas? Escucha, hay que revisar. La idea es tener políticas de eso. Por ejemplo, en las sociedades anónimas, cuando se habla de personas relacionadas, se pide una aprobación del directorio, que se haga en condiciones de mercado y una serie de requisitos, porque la idea es no aprovecharse. O sea, hay cierta presunción de mala fe. Ahora, cuando hablamos de personas relacionadas, no necesariamente tiene que ser una persona física, podría ser una sociedad en donde yo tengo una participación, también podría haber. Siempre debe existir un director ejecutivo. Director ejecutivo, gerente general, pueden ponerle cualquier nombre, pero sí la idea es que haya una cabeza que esté en el día a día y tenga una visión amplia y pueda dar reporte al director. ¿Ya? El directorio, la idea es que el directorio esté para lo macro y la ejecución, uno o más directores ejecutivos, gerentes, como prefieran, administradores, como ustedes prefieran. Y lo que les comentaba, tratar de tener una estructura de poderes o de representantes que sea, entre comillas, seguras, pero a la vez también flexible. O sea, yo no puedo, por ejemplo, firmar cheques. No puedo tener que tener 3 firmas para firmar un cheque, porque uno puede estar viajando, el otro no está y se necesita firmar cheques. Entonces hay que pensarla bien desde el punto de vista práctico, en donde se combina cuál es el tipo de acto que se quiere realizar, el tipo de acto, cuál es el monto involucrado, etc. Entonces ahí van a ir combinando entre actos que requieren autorización del directorio de la asamblea, si requieren 1 o 2 firmas, o si hay un monto límite, etc. Y obviamente, si se trata de facultades bancarias y hay límites de los montos, informárselo también del banco respectivo. Y eso principalmente son puntos para tener presentes, porque todo lo que es el gobierno corporativo es bastante particular de cada organización. Yo les levanté algunos puntos de alerta para que lo supieran, pero es un análisis que tienen que ir haciendo, porque cada entidad tiene una función propia, o sea, tiene una manera de organizarse interna que es distinta a cada uno, pero la idea es que por lo menos tengan unos principios generales de cómo van a ir actuando. Perfecto, muchas gracias Edmundo por la presentación. Ahí fueron surgiendo algunas preguntas, así que las podemos ir revisando. Bueno, recalcar que este tema de gobierno corporativo es muy importante también en fundaciones y corporaciones, por el hecho de la transparencia que podemos tener respecto a las personas de interés, como pueden ser los donantes. Definir esas reglas, por ejemplo, de la prestación de servicios, también cómo se van a destinar los recursos que fueron donados, son sumamente relevantes también para otorgar confianza. Por ejemplo, el mismo hecho de poder contratar o no con cercanos, también tomar esas decisiones y que sea transparente para las personas que van a donar, es muy, muy, muy importante. Nos hicieron varias preguntas, yo también tengo algunas que me fueron surgiendo, así que te las voy a ir comentando. Vamos a partir con la pregunta de Leslie Donoso, que preguntó: ¿los poderes de la entidad se dejan por escrito en una sesión de acta? ¿Hay que tenerlo ante notario o esto es solo una formalidad para que podamos tener un orden dentro de la fundación? Bueno, el directorio es el que determina la estructura de poderes de la fundación o la corporación. Y sí, es importante, más que tenerlo ante notario, es lo que nosotros llamamos reducir la escritura pública, ¿ya? O sea, se toma el acta, se lleva a la oficina de un notario y eso va a tener una forma de una escritura pública, y así se puede presentar ante los bancos u otras entidades. O sea, en general,
tú puedes presentar solamente el acta, pero siempre te van a pedir la reducción de escritura pública porque eso te garantiza de que no va a haber ninguna alteración después en el acta. Y que también es otra pregunta que siempre salta, ese documento no es necesario inscribirlo, por ejemplo, en el registro de comercio, ni en el registro civil, ni en ninguna parte. Eso es lo que es, ¿ya? Perfecto. Bueno, y una pregunta también relacionada a lo que nos pregunta Sandra Carvajal. Sandra Carvajal pregunta, ¿qué libro debemos tener en presencial? Y yo me voy a aprovechar de colgar también de su pregunta para preguntarte si hay alguna recomendación de buena práctica para mantener en orden las obligaciones corporativas. A ver, los libros, bueno, el libro de actas de directorio, obviamente. Si son una corporación, la asamblea, el libro de actas de asamblea de socios, el de espérate que siempre se me olvida, el de la comisión revisora de cuentas y del comité de ética, esos tienen que estar sí o sí en la organización y son de responsabilidad del secretario. O sea, él tiene que llevar los libros actualizados. Lamentablemente la norma no dice que se pueden llevar digitalmente, así que tengan los físicos, son unos libros que se ven bastante viejos, pero ténganlos ahí. Si por ejemplo se atrasaron y un año lamentablemente no realizaron la asamblea y no aprobaron un balance, bueno, pueden aprovechar una asamblea extraordinaria o la ordinaria del otro año y ahí aprueban todo conjuntamente. ¿Y cuál era la otra Felipe, que me habíais dicho? Si había alguna recomendación de buena práctica para mantener en orden las obligaciones corporativas. Tú hablas de, por ejemplo, calendarizar las sesiones Sí. del año, ese Yo tipo de creo prácticas. hay una buena manera es calendarizar. O sea, y en esa calendarización, que puede ser gigante, pero tenerla más importante, o sea, y ordenarlas por tema. O sea, por ejemplo, oye, las tributarias, ¿cuáles son las que tengo que hacer mensualmente y anualmente? Ya, eso está fácil, digamos. Después tengo las laborales, típicamente las cotizaciones, que es lo principal. Después hay algunas obligaciones de reporte, principalmente el tema de la memoria y del balance, que en general cuando son organizaciones que manejan poco fondo, los balances son más simples. Y la memoria, no piensen en la memoria de CCU o París, así con dibujo y todo eso. No, o sea, ustedes pueden hacer la memoria como ustedes lo estimen conveniente. ¿Ya? Lo importante es contar un poco de lo que se hizo durante el año. O sea, nosotros hemos hecho memorias que lo hacemos en un Word, ni siquiera ponemos imagen, la imprimimos, la mandamos, listo. ¿Ya? O sea, no tengan miedo a hacer la memoria según como ustedes quieran, no es necesario que tenga fotos. Hay algo que es relacionado con esto porque muchos, yo creo que han escuchado de lo que es la llamada FECU social, que fue desarrollada por la comunidad de organizaciones solidarias. Eso no es obligatorio llevarlo, es una buena práctica, pero no es obligatorio, para que lo tengan presente. Incluso, por ejemplo, no tengan miedo si durante un año no hicieron nada, digámoslo, presenten una memoria en que digan, oigan, saben que este año se constituyó la organización, se inscribió y no se han hecho, los miembros se han juntado, pero no se han hecho ninguna actividad relevante. Listo, 2 páginas. ¿No? Así que no le tengan miedo al tema de la memoria. Lamentablemente el tema de los contadores, yo todavía no conozco contadores que hagan servicio gratis para las organizaciones. Así que, y lo otro es, hablábamos del calendario o de este listado donde uno va chequeando y siempre tener los estatutos a mano, eso es importante, ¿ya? Y cada vez que, ahora, igual
los sitios web de la entidad pública están cada vez siendo mucho más amigables, o sea, especialmente en temas de donaciones, hay manuales de cómo postular, qué hacer, hay mucho registro electrónico, entonces lo importante es estar atento a eso y no dejarse estar. Perfecto. Bueno, aquí tengo algunas preguntas en relación al directorio, con algunas consultas que nos llegan de repente a menudo. Tú comentabas que, claro, los directorios tienen responsabilidades, entonces es muy importante saber con qué persona voy a poder contar para que asuma esa responsabilidad. Entonces, mi pregunta era, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En qué tipo de perfiles buscar? ¿Cuántos miembros me recomiendan? Porque el mínimo es 3, pero es recomendable tener más de 3, puedo tener 5, 7. ¿Qué sería una buena idea? Mira, a ver, voy a dejar para el último el tema de las características del director, porque esa encuentro que es la más difícil. Yo creo que hay que pensar en un directorio que sea funcional a las necesidades de la organización. Muchas veces pasa en las fundaciones principalmente que se juntan 7 personas, todos quieren participar de la fundación y muchos creen que siendo todos miembros del directorio esto va a funcionar perfecto. Pero después uno se da cuenta que con 7 directores no todos se pueden juntar, no todos pueden firmar, las decisiones se demoran, oye, que no puedo. Piensen que en la fundación el directorio es el que determina la modificación o no de la organización. O imagínense, en tiempo de pandemia, 7 directores no se juntan de ninguna manera. Entonces, piensen en un número adecuado. Por mi parte, yo con 3 estaría satisfecho. O sea, además de que con 3 directores es número impar, todo se decide por mayoría y tengo completo los cargos de presidente, secretario y tesorero. ¿Ah? Obviamente, siempre número impar. Si es número par, el presidente puede tener voto dirimente, por cierto. Entonces, eso. Ahora, en cuanto a la calidad, piensen que va a ser gente que va a trabajar gratis, primero que nada. ¿Ya? No le van a pagar remuneración. Y si tú me decís, estoy pensando en las características, Felipe, por si acá, que como les decía, yo creo que igual primero tienen que tener confianza en la persona. Eso es clave. ¿Ya? Lo segundo, que tiene que entender el proyecto y estar comprometido con él mismo. No necesariamente tiene que ir a ver, no sé, si es un hogar de menores, ir a ver y compartir con los niños y todo eso, pero pucha, que le interese la cosa, o sea, que sea una persona que pueda aportar ideas, que entienda cómo funciona la organización, qué es lo que busca, también que sea una persona que no que tenga prestigio, pero pucha, si vamos a estar en una organización contra el consumo de droga, sería una lata para la organización que él esté a favor de aprobar la marihuana recreacional, o sea, no guardemos proporciones, o que tenga alguna infracción por, a ver, y disculpen si hay alguien involucrado, todo eso, financiamiento ilegal de la política, ¿ya? Entonces, no es difícil y por eso al principio muchas veces son los que constituyen la organización, los directores, y el gran paso, y esto es un problema que se da también en la empresa, es pasar para la segunda generación. ¿Ya? Muchas veces los directorios quedan un poco cojos porque, bueno, ¿quién toma la posta de esto? ¿Ya? Así es. Bueno, la última pregunta ya para ir cerrando, que es una pregunta que un susto en general con este tipo de organizaciones, que es, ¿qué pasa si ya elegí los directores y todo? Veía que tenía un buen director, pero empieza a desaparecer y ya no empieza a responder los mails, no empieza a asistir a las sesiones. ¿Qué podemos hacer cuando un director está ya en esa actitud? Eh, Bueno, en los mismos estatutos se pueden establecer sanciones a los directores para que sean destituidos. O sea, en general, por ejemplo, si son condenados por delitos que
establezcan penas sobre ciertos días o años, es destituido. O sea, si el director está inhabilitado, por ejemplo, tiene una enfermedad inhabilitante, o ya no sé, por decirlo, tiene alguna demencia, también puede ser destituido o se destituye automáticamente. Eso se establece en los estatutos. O, por ejemplo, falta a 3 sesiones seguidas o a 5 sesiones dentro de un año, lo mismo, ¿ya? Y en ese caso se destituye, ahí tendría que haber acuerdo de los otros directores para hacerlo, y esos mismos directores pueden nombrar a un reemplazante hasta que toque la renovación completa del directorio, ¿ya? Ahora, acuérdense que estas personas son responsables como cualquier otra, o sea, son como un gerente cualquiera. Entonces, si en algún momento se desaparece o ustedes creen que está haciendo algo que no debe, están en los tribunales de justicia, etcétera. O sea, así funciona esto. Perfecto. Bueno, ahí es solo agregar que es importante entender que la organización, cada uno tiene la etapa de constitución, después del funcionamiento, después nuevo alineamiento, cambio de directorio, etcétera, pero siempre es importante tener la vista como global de la organización. Entonces, claro, cuando estemos constituyendo la organización, también pensar en este tipo de cosas, como ya, pero si en el futuro los directores empiezan a portarse mal con la organización, ¿qué tipo de reglas vamos a querer para poder sancionar, para poder... Entonces, no que sea no preocuparse de esos temas cuando se presenten, sino intentar anticiparse a estas situaciones y tener estas reglas, claro, de gobierno corporativo para ver los lineamientos también de la organización, y por eso la importancia de discutir este tema que a veces pasa inadvertido o solo aparece cuando hay un problema, y la idea es poder integrarlo desde el momento en que estamos pensando en la organización para que funcione bien desde un inicio. Ahora y yo comparto con Felipe eso, tratar de anticiparse, pero es imposible anticiparse a todo. ¿Ya? O sea, uno trata de repente en las mismas fundaciones meter cosas que están reguladas ya en la sociedad anónima para tratar de hacerlo más moderno. La regulación sobre corporaciones y fundaciones es bien pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces uno trata de ver ejemplos de otras organizaciones que ya han tenido los mismos problemas. Entonces es importante que entre ustedes mismos haya colaboración, en lo posible asesorarse. Bueno, la Fundación Pro Bono tiene una red bastante grande de abogados que apoyan gratuitamente a entidades que quieren constituirse o que están en algún tipo de problema, así que busquen esos apoyos. Perfecto. Muchas gracias, Edmundo. Bueno, para finalizar, solo ahí agregar la importancia de ese consejo que diste al final de la presentación, de que los estatutos y la estructura tienen que ser flexibles, como para anticipar también que cuando ocurran estas situaciones que uno no tuvo a la vista, tener la flexibilidad para poder afrontarlo y saber que lo va a poder resolver sin una necesidad de tanto tiempo, de alguna modificación tan fuerte de los estatutos, e intentar hacerlo con los estatutos que están vigentes si es posible. Bueno, para finalizar, nuevamente, darte las gracias, Edmundo, por compartir esta valiosa información con nosotros. Este tema es de gran importancia. Recuerden que esta presentación va a estar disponible también en Internet, en la página de Fundación Pro Bono en YouTube. Así que si hay alguna consulta o hay algo que no quedó muy claro, pueden revisitar esa sección, pueden revisarlo todas las veces que quieran. Y si quedan consultas, también pueden contactar a la Fundación y nosotros buscar la forma de brindarle el apoyo que necesitan. Recuerden que este mes vamos a estar realizando distintas charlas todos los jueves. También vamos a estar haciendo en vivos de Instagram los miércoles para que se vayan inscribiendo, también para que se vayan conectando y vayan compartiendo esta información en las redes para que muchas más personas conozcan estos temas que son tan relevantes en las organizaciones sin fines de lucro. Muchas gracias, Edmundo. Que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, muchas chao. gracias a todos quienes participaron.